Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactive. Es hora de proactivarse, de poder compartir a través de nuestros excelentes invitados sus destacadas experiencias, casos de aprendizaje, trayectorias profesionales y personales en tres mundos de enormes posibilidades. Liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Estas son las tres grandes áreas que Proactive ha focalizado para poder brindar mejor servicio en educación corporativa a nuestros clientes y a las organizaciones y empresas que servimos. Estamos transmitiendo en vivo y les recordamos esa transmisión en LinkedIn a través de Somos Proactive, en Facebook a través de @soyfranciscoduarte.com y en YouTube esta entrevista estará publicada a partir de esta misma tarde en nuestro canal de Proactívate Oficial. Así que les agradecemos que puedan dejar sus comentarios y también que puedan suscribirse a nuestro canal. También en en ese mismo canal de Proactívate, les agradeceríamos todos los aportes que ustedes nos puedan brindar en términos de sugerencias que a bien consideren para poder tener próximos invitados y quizás temas que puedan ser de interés de nuestra audiencia. Así que gracias nuevamente. Bueno, como ustedes saben, hemos venido conversando al inicio de cada Proactívate de distintos enfoques, herramientas, consideraciones que tienen que ver con el liderazgo todoterreno. Y hoy quería referirme brevemente a lo que es la gestión emocional del líder todoterreno. Es un aspecto fundamental y que toca la necesidad de la autenticidad en la cima del liderazgo. Y también toca lo que hemos llamado el liderazgo desde el corazón. La semana pasada tuve el privilegio de visitar a mi hija que vive en North Carolina, en Raleigh, y esa visita me ratificó la importancia de generar emociones positivas, saludables, de expectativas abiertas para lograr resultados maravillosos. Realmente es un estado de ánimo que conduce a muchas, muchos elementos de carácter positivo, de carácter enriquecedor, que alimentan la relación familiar y que construyen una familia sólida y una familia que disfruta del mismo hecho de estar compartiendo. Y hoy exploraremos justamente cómo los líderes pueden gestionar sus emociones de manera efectiva. Y cuando digo esto es porque efectivamente esa visita generó en nosotros, en mi esposa y en mí, una cantidad de emociones tremendamente positivas al respecto de todo lo que vivimos en esos días. Entonces, pudiéramos preguntarnos por qué es importante la gestión emocional en el liderazgo. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene el líder en generar justamente un ambiente positivo, un ambiente donde la gente se sienta reconocida, se sienta identificada con ese tipo de emociones que tienen que ver con nuestro comportamiento cotidiano y con nuestro comportamiento organizacional? Cuando decimos que un líder reconoce a su equipo de trabajo, nos imaginamos esas situaciones en nosotros mismos y podemos preguntarnos qué tan satisfechos nos sentimos nosotros cuando somos reconocidos. Yo diría que en esta misma audiencia pudiéramos hacer el experimento de imaginarnos cuántas de esas situaciones, cuando fuimos reconocidos, cuando hemos sido reconocidos por distintas circunstancias, cuál de esas circunstancias o cuáles de esas emociones pudieron fortalecernos internamente y pudieron justamente alcanzar niveles positivos de relación. De manera tal que el líder, en este sentido, el liderazgo todoterreno, no solamente trata de mantener o no solamente mantiene situaciones de manejo emocional, sino
decisiones que tienen que ver con un carácter estratégico e inteligente. El concepto del líder todoterreno describe a una persona resiliente, adaptativa, capaz de prosperar en entornos de alta incertidumbre. Y este tipo de liderazgo exige justamente esa gestión emocional interna. Hay unas estadísticas que indican que una de las 10 habilidades más importantes para los próximos años justamente será esta competencia de gestión emocional. Y justo a esa competencia, la autenticidad del líder, el hecho de que el líder necesita asumir la fragilidad, necesita asumir la vulnerabilidad que significa muchas veces las decisiones que le corresponde tomar. Básicamente, la autenticidad crea una conexión emocional de manera muy positiva y muy real con los colaboradores, que fortalece la lealtad y el compromiso. Y por eso cuando nosotros nos identificamos con líderes que transmiten autenticidad, que nos sentimos cercanos, que son personas que nos hablan de situaciones y de eventos que tienen que ver y que tocan con nuestro ámbito de acción. Por eso mismo la autenticidad adquiere un elemento fundamental. Los líderes auténticos son capaces de decir, no lo sé, me equivoqué o necesito ayuda. La petición de ayuda es una de las formas en que un líder demuestra que efectivamente no lo sabe todo, necesita respaldar su gestión con ayuda de otras personas y de otros colaboradores. Y por eso es que la flexibilidad y la adaptabilidad unido a este reconocimiento de la vulnerabilidad del líder resultan fundamentales. Entonces, esto es el deber ser del liderazgo, ¿no? Sin embargo, sabemos que a nivel de las organizaciones, el tema del liderazgo emocional resulta mezquino muchas veces y nos alejan de las emociones por distintas circunstancias. Em, y te pediría que si puedes escribir en el chat de donde estés conectado, de la red social donde estés conectado, si en Facebook o en Zoom o en LinkedIn, ¿qué es lo que tú consideras que nos aleja de las emociones a nivel organizacional? ¿Cuáles son esos factores o ese factor principal que nos aleja de las emociones? Y ahí pudiéramos detenernos a ver algunas respuestas que puede hacernos nuestra audiencia. Y ahí te pido, Bárbara, yo no sé si ya han comenzado a escribir algunas personas. Vamos a ver qué dice por acá y después las complementamos con otras que tengo. Ok. La rutina, el estrés. No siento que nos alejamos, sino si no la gestionamos, ¿no? Dice Adrián. Y así como estas consideraciones, estas opiniones de ustedes, también hay otros factores que están ahí en juego. Muchas veces nos falta, por ejemplo, la cultura organizacional orientada a la productividad es un elemento fundamental para desconectar muchas veces el tema emocional. Las estructuras jerárquicas rígidas también contribuyen a eso, a obviar el tema emocional en aras del cumplimiento justamente de las estructuras y de las normas sociales y laborales. La falta de inteligencia emocional ha sido uno de los factores críticos a la hora de superar situaciones organizacionales y poder abarcar esas olas que muchas veces las organizaciones tienen que enfrentar. También la desconexión entre el mundo personal y laboral. Muchas veces sentimos que son dos mundos totalmente diferentes y que las organizaciones tienden a castigar la mezcla de lo personal con lo laboral, cuando sabemos que son dos mundos totalmente integrados. Y finalmente, la falta de formación en el manejo emocional ha sido una de las
que es una de las causas también de por qué nos alejamos de las emociones y dejamos de reconocerlas, ¿no? Entonces, dicho esto, pues, ¿cómo aplicar la gestión emocional por parte de un líder todoterreno? Hay varios elementos que conllevan hacia eso. La autoconciencia emocional, reconocer nuestras propias emociones es el primer paso para poder fundamentar nuestra acción con nuestros colaboradores, ¿no? Reconocer cómo las emociones impactan en nuestros resultados. La empatía como una base de la conexión con nuestros equipos de trabajo para poder fomentar un entorno de seguridad psicológica. Todo esto que ahora se llama psicología del trabajo y seguridad psicológica en el trabajo tiene que ver justamente con esto, con creación de espacios de confianza. La gestión del estrés, la comunicación emocional y no se trata solamente de la autenticidad en la toma de decisiones, sino que realmente hay que alinear las decisiones de liderazgo con los valores personales y los valores organizacionales. Entonces, el eje transversal de todo esto que hemos estado comentando en este intro es crear espacios de vulnerabilidad compartida donde justamente podamos examinar los, mm, las, los espacios del líder y brindar esos espacios para que se pueda practicar ese elemento de vulnerabilidad. Fomentar una cultura de bienestar emocional, liderar con empatía, son elementos fundamentales y herramientas que tenemos presente a la hora de formar a los equipos de trabajo en ese sentido. Entonces, finalmente, el liderazgo todoterreno no solamente es una cuestión de habilidades técnicas, de estrategias, de aplicación de herramientas, sino fundamentalmente una cuestión donde las emociones y el corazón tienen un lugar privilegiado y donde las fortalezas son la capacidad que podamos tener de enfrentar desafíos externos y de manejarnos a nosotros mismos en ese ámbito de autoconocimiento. La invitada del día de hoy es una persona que tiene una excelente trayectoria profesional. Es Top Business Voice en LinkedIn. Es CEO de una organización llamada Courage Strategy Consulting. También se ha dedicado al tema de reinvención empresarial y desarrollo organizacional. Ha tocado temas también de prospectiva, gestión del cambio conductual y posee a nivel de formación académica un MBA ejecutivo. Ella es escritora, es speaker y vive actualmente en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El tema que hemos de común acuerdo establecido lo hemos denominado la urgencia de la reinvención empresarial. Dicho esto, bienvenida Carmen Milixa Winiski a este espacio Proactívate. El micrófono está de tu lado y un privilegio tenerte aquí con nosotros. Francisco, un gusto saludarte y gracias por la invitación. Siempre compartir contigo y con tu audiencia es un placer. Gracias, Carmen Melissa. Y realmente a la hora de haberla contactado, Carmen Melissa, lo que sentí fue justamente receptividad, simpatía, apertura, y eso realmente lo valoro altamente, ¿no? El tener la capacidad de poder brindarnos ese apoyo para poder generar este programa. Em, ¿Cómo definiríamos, Carmelisa, la reinvención empresarial? ¿Por qué consideras que eso es un proceso continuo o la reinvención sucede como un proyecto único? Mira, a mí me gusta ver la reinvención como un proceso de aprendizaje incremental que nos conduce a construir capacidad de innovación en las organizaciones. Me encanta verlo como que el resultado de eso es que nos inventamos de nuevo para maximizar el valor que nuestros clientes reciben de nosotros y eso se traduce luego en beneficio económico para las organizaciones. Pero primero viene la satisfacción del cliente y luego viene el beneficio económico, ¿no? Entonces, es muy interesante y quiero conectar con las reflexiones que hacías antes que me parecen muy valiosas
porque hay en este momento como dos niveles de reinvención que están en el spotlight, ¿no? La reinvención organizacional, pero también la reinvención del liderazgo. Si pensamos en eso, por ejemplo, la encuesta de Gallup del estado global del trabajo en el mundo, una de las cosas que trae, por ejemplo, para Latinoamérica y el Caribe, es que los empleados que están activamente comprometidos en sus trabajos solo son 32% de ellos. El resto no está comprometido o está activamente no comprometido. Y luego cuando le preguntan a las personas cuáles son las emociones que experimentan día a día en el trabajo, 44% de la gente dice que todos los días tiene estrés. Y Ya. además del estrés, hay otras emociones, pero una de las que me llama más la atención es la tristeza. Sobre un 15% aproximadamente dice sentir tristeza. Y lo más triste de eso es que en Latinoamérica es más bajo ese número que en el resto del mundo. Entonces, hay un desafío importante para el liderazgo en términos de cómo gestionar equipos, generar seguridad psicológica, que lo traía hace un momento, que es muy importante, y cómo humanizar la tarea en un mundo que camina sumamente rápido, donde los supuestos que creíamos reales se rompen con frecuencia, desde la ciencia y la tecnología hasta la vida cotidiana. Ya. Y en todo esto, esa urgencia, la reinvención empresarial, eh, ¿es posible tener una receta aplicable de alguna manera a todos los sectores industriales o comerciales? ¿O solamente este tema de reinvención empresarial aplica para las industrias tecnológicamente avanzadas? No, todos podemos reinventarnos, ¿no? Las personas, desde lo que hacemos, hay una pregunta que me hacías en la lista de preguntas que me compartiste, que era, ¿cómo te definirías o cómo definirías tu vida? Yo diría, un título de mi libro sería Reinvención constante, ¿no? De pasar de ser un abogado, que fue lo primero que estudié, a estudiar recientemente un posgrado en inteligencia artificial, hay un camino muy largo. Pero si eso lo trasladamos a organizaciones y pensamos en organizaciones que se han reinventado y que todos conocemos, miremos por ejemplo Netflix, que Mm. empezó hace 20 años y tanto con el alquiler de CDs por correo y ahora es el gigante rojo del streaming. Pensemos también el Cirque du Soleil, que era un circo tradicional, entra en una crisis profunda y luego logra transformar el circo en una experiencia artística inmersiva. Y en Mercado Libre, que es como que nuestra empresa más interesante a nivel Latinoamérica, que empezó como un sitio de subastas de cosas usadas entre personas, y hoy en día es el lugar donde podemos comprar y vender de todo. Marcos Galperín en una entrevista hace unos días contaba que 200.000 personas aproximadamente viven de vender en Mercado Libre. Entonces, lo interesante es cuando queremos estimular un proceso de reinvención, hacernos preguntas poderosas, que eso tú y Adrián saben muchísimo, ¿no? Y hay una pregunta que a mí me gusta mucho, que es, ¿qué empresa de valor no está siendo construida hoy? Esa no es una pregunta mía, esa es una pregunta de Peter Thiel, que junto con Elon Musk creó PayPal, ¿no? Entonces, pero ese tipo de preguntas disparan un proceso de reflexión que te permite empezar a entender, bueno, dónde la empresa está fallando o dónde la empresa podría empezar a fallar, porque puede ser que estemos estables ahora, dadas las disrupciones del mercado. Ya. ¿Y qué hay que considerar en ese sentido? Por ejemplo, hay indicadores muy serios de que las empresas necesitan empezar a pensarse en términos de reinvención. Uno de ellos es, miremos el índice Standard & Poor's 500. Si nosotros pensamos en ese índice, vemos hoy el peso que tienen las industrias tecnológicas, es más o menos 30% del índice. Hace Ya. 30 años era menos del 10%. Y la única empresa, digamos, que desde el 2000 de tecnológica que se ha mantenido en el índice, en el top 10, es Microsoft. Entonces, eso junto a otra cosa que me parece muy interesante, que es el índice de disrupción global que mide Accenture. Si vemos las disrupciones en el mundo, Accenture dice que desde el 2017 ese índice ha crecido 200%. Y eso se va a seguir acelerando, dado que llegó la inteligencia artificial
como un game changer importante. No vamos a ver dentro de 5 años las cosas como las vemos hoy. Entonces, eso hace que sea urgente, como dice el título de tu invitación, que empecemos a repensar las organizaciones. Ya. ¿Cuáles son los costos ocultos de la reinvención empresarial? ¿Podría ser más costosa una reinvención empresarial que las ganancias o los beneficios que puedan obtenerse? Sí, y es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque dependiendo de cómo lo veas. Ujú. Si eres una empresa tradicional y te planteas reinventar una parte del negocio y no estás acostumbrado a experimentar, fallar y aprender, probablemente ese proceso lo vas a ver como un costo si no sale bien. Pero si eres una empresa que activamente invierte y entiende que a veces el que no salgan bien las cosas es parte de entender mejor tu mercado, de entender mejor tu dinámica de trabajo y avanzar, no lo vas a ver como un costo, lo vas a ver como una inversión. Depende de la mentalidad que tengan los líderes del negocio si es un costo o es una inversión, la reinvención. Ya. ¿Y qué riesgos, entonces, siguiendo esa misma línea de pensamiento que estás esbozando, Carmen Melissa, qué riesgos corren las empresas que no logran establecer eso que tú planteabas, esa línea clara entre innovación y cambios innecesarios o estéticos? Entonces, ¿cómo podemos manejar ese elemento? Me repite la pregunta, Francisco, que te perdí por un momentito. Te pregunto, ¿qué riesgos, si las empresas corren algún tipo de riesgo, cuando no logran establecer una línea clara entre innovación útil, todo lo que puede producir un proceso innovador de cambio, y aquellos que pueden ser cosméticos, ¿no? Y que no realmente no agregan valor a un proceso de transformación organizacional? Entonces, cómo diferenciar o cuál es esa línea donde tú dices, bueno, este es un cambio que realmente va a prometer o va a fortalecer a la organización? Muy bien. El riesgo está inmerso en la pregunta que me hiciste, que tiene que ver con perder el rumbo, ¿no? Mm. Cuando empezamos a establecer en las organizaciones proyectos de supuesta innovación que no están conectados con la estrategia organizacional, es decir, que no están conectados con el hacia dónde vamos, cuál es la visión de futuro de la organización, qué futuro queremos crear, como decía Peter Drucker, el riesgo es que las organizaciones gasten mucho dinero en proyectos que no están alineados y que al final no le van a dar una ventaja competitiva de mercado. ¿Okay? Y eso puede terminar en una amenaza existencial si no se cambia el rumbo. Hay un caso justo ahora que a mí me parece muy interesante de analizar, que es el caso de Tupperware. Mm. Todos crecimos con Tupperware y hace poco tiempo se declaró en quiebra con una deuda de más de 700 millones de dólares. Y por lo que he estado estudiando, hay varios factores que influyeron en eso. Tupperware venía primero experimentando una bajada en las ventas, también una bajada en los vendedores, porque sabes que esto se vendía antes por catálogo, ¿no? Una desconexión total con el nuevo mercado, que es la gente joven está preocupada por no consumir microplásticos, por estimular la economía circular. Entonces, eh, el enfoque reactivo de tratar de mantener un negocio que fue durante muchos años, porque Tupperware se creó en 1946, de mantener un negocio que muchos años fue estable y no cambiar el mindset para tratar de entender los nuevos tiempos, fue algo que contribuyó en el resultado que tuvo esta empresa. Eso es una empresa gigante, tanto que cuando le compramos a cualquier competidor de Tupperware, siempre vamos a decir que eso es un tupper, es decir, forma parte de la cultura, es una empresa que formó parte de nuestra cultura por varias generaciones. Sí, ajá, sí, sí. Entonces, entonces definitivamente el mindset del liderazgo empresarial es algo que hay que desafiar para poder leer correctamente el contexto y anticiparse a las disrupciones. Yo te contaba que en mi empresa hicimos un estudio donde participaron 207 ejecutivos
de 10 países de Latinoamérica, con un impacto muy importante de Argentina, México y Perú. Y es muy interesante cuando les preguntábamos a los ejecutivos si estaban, ¿cómo decirte?, preparados, por ejemplo, para una nueva disrupción, para una nueva pandemia, dada la experiencia anterior, sobre el 70% te responde que sí, que están preparados. Pero cuando les preguntas si pueden entender todas las variables de contexto y adelantarse a las disrupciones que pueden afectarlos, ese porcentaje baja considerablemente. Y luego les preguntas si sus sistemas de información, o si entienden la información que emanan sus sistemas, también el porcentaje desciende considerablemente. Entonces hay un sesgo muchas veces que tenemos los directivos de organizaciones respecto a cuán preparados están nuestros equipos, cuán sólida es nuestra posición de mercado, especialmente si son empresas tradicionales que por mucho tiempo han tenido un buen share de mercado. Entonces, la pregunta que vale la pena que los líderes se hagan es, ¿qué puede pasar? ¿Qué de lo que puede pasar desbarataría la posición de la empresa en el mercado? Aunque no esté pasando hoy. Y empezar a ver señales, tratar de empezar a leer las señales y ver las tendencias en términos de poder construir escenarios sobre los que trabajar y prepararse para el futuro, e incluso diseñar el futuro que queremos de las organizaciones. Ya. ¿Y cómo se puede medir el éxito de una reinvención organizacional, Carmen Melissa? En tu práctica, ¿cuáles son los elementos claves de ese éxito y cómo pueden ser medidos? Bueno, cuando las organizaciones se reinventan, empieza a pasar que logran captar segmentos de mercado al que antes no les servían. Entonces, poder medir esa dispersión te da una señal de cuán bien vas en tu proceso de reinvención. También reinventarse implica hacer más con menos. Entonces, identificar cómo agilizamos nuestros procesos y dónde disminuimos costos para servir mejor, es decir, dar mejores resultados, es otro indicador interesante, ¿no? Para poder medir qué tan efectivo está siendo el proceso de reinvención. Ya, y en tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales desafíos que a la hora de implementar una propuesta de reinvención organizacional están presentes? ¿Cuáles son esos principales desafíos? El mindset es el principal desafío, Ujú. especialmente en empresas tradicionales, porque las startups, por ejemplo, tienen el germen de tenemos que explorar, iterar, mejorar. ¿Okay? En el caso de este tipo de empresas, de las startups, el desafío es cuándo entender que es suficiente. Es decir, cuando aprovechar esta ventaja que estoy viendo, que estoy obteniendo y seguir por aquí para crecer, en lugar de seguir en el loop de aprendo sin parar, consumiendo recursos. Ese es el desafío en este caso. Y en el caso de las industrias que van a cumplir 100 años o que son muy antiguas, tiene que ver con moverlas del paradigma de las cosas siempre han sido así, entonces van a seguir siendo así. Hay Ujú. evidencia de que el mundo se mueve en otra dirección. Y si bien las necesidades que muchas de estas empresas cubren van a seguir estando, es decir, las personas vamos a seguir comiendo, las personas vamos a seguir viviendo, vamos a seguir yendo de vacaciones, también es cierto que la tecnología ha intervenido la forma en la que nosotros como consumidores gestionamos nuestras expectativas y vemos la visión de las empresas que queremos que nos sirvan. Entonces, esa mirada es importante que las empresas tradicionales la adquieran. En muchos casos, las que lo han entendido incluso han cambiado de modelos de negocio para maximizar su estructura. He participado en muchos proyectos de ese tipo, ¿no? Para maximizar la estructura que tienen y ponerla al servicio del campo. Ya. Eh, ¿Cómo puede una empresa reinventarse sin tener impacto significativo en su misión inicial o sin perder su identidad central o su misión original? Es que esa es una pregunta interesante, Francisco, porque
No creo que pases por un proceso de reinvención sin revisar esos imperativos estratégicos. Es Ujú, igual que cuando las personas pasamos por un proceso de coaching, no salimos igual. Pasamos por ese tipo de procesos para cuestionarnos, porque crecemos desde la incomodidad. En las organizaciones es igual. Entonces, el poder volver a pensar sobre cómo desde las organizaciones agregamos valor, qué de mi propósito inicial de hace tantos años está vigente y qué cambia, es importante y va a transformar la visión de los líderes empresariales para llegar a un estadio totalmente nuevo, ¿no? Recuerda que reinventarse es inventarnos de nuevo y ujú. eso tiene que ver con las bases. Sí, hay un elemento, Carmen Melissa, que está relacionado con la fatiga del cambio, con esas organizaciones que tienden a hacer, digamos, a tener innovaciones y a tener reinvenciones, pero realmente tienen un impacto en los colaboradores, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden las empresas lidiar con eso que se denomina la fatiga del cambio? De alguna manera, la incredulidad de los resultados a obtener o en esa vorágine de cambios continuos de reinvención. Es interesante, primero quisiera hacer una distinción. Innovación y reinvención no necesariamente son lo mismo. La innovación puede ser un resultado de un proceso de reinvención, pero también puede tener que ver con hacer algo distinto en un proceso, no necesariamente alineado con la estrategia y que tenga que ver con un proyecto específico. La reinvención organizacional tiene que ver con un proceso de aprendizaje alineado con la estrategia. Ahí hay una distinción. Lo que dices de la fatiga del cambio lo he visto mucho en el ecosistema innovador, se ve, y tiene que ver o la gente lo sufre cuando se implementan una serie de cambios que no sabemos para qué se implementan y que no sabemos con qué se asocia, donde la información en términos de visión la tienen los líderes arriba y la gente solo hace. Entonces, como lo que la gente hace no conecta necesariamente con su propósito personal, como no entienden la estrategia, especialmente los mandos medios hacia abajo, entonces la gente empieza a padecer en su salud mental y empiezan a aparecer cosas como estoy quemado, tengo burnout, esto que tengo hoy es problema de la Carmen del futuro, porque hoy tengo que hacer esto porque estoy quemado. Entonces, la gente empieza a sufrir. Ya. ¿Cómo se resuelve eso? ¿O qué ayuda en términos de eso? Los líderes, que tú lo decías temprano, porque me encantó tu introducción, los líderes todoterreno se toman el tiempo de que los equipos de todos los niveles entiendan hacia dónde va la compañía, entiendan por qué un cambio o 5 o 10 que se están implementando son importantes y que entienda qué aporta cada posición de las que están involucradas en el cambio a que el cambio ocurra y cómo eso impacta al cliente. Entonces, por ejemplo, imagínate que es una empresa que hace bebidas. Bueno, el que está en la línea de producción con las botellas tiene que saber cómo esa botella va a estar presente en la sala de una casa y que va a acompañar a la gente celebrando matrimonios, baby showers o llorando velorios o rupturas matrimoniales. ¿Me explico? O sea, tiene que saber que lo que está haciendo va a estar afuera de la compañía y le va a importar a alguien. Entonces, esa generación de valor en términos de significado para la gente es algo que no es frecuente en las organizaciones y que si logramos poner de moda, nos va a ayudar mucho a que la gente encuentre sentido en el trabajo, el tiempo que esté en cada posición y que esa sensación de vacío, de no propósito, de estrés, de desgano, se reduzca. Pero el líder es fundamental en ese sentido. Ya. Eh, ¿Cómo en tu experiencia, en tu práctica de acompañamiento a empresas en estos procesos de reinvención, cómo has manejado el tema de la comunicación interna? ¿Cómo deberían entonces las empresas gestionar la comunicación interna durante un proceso de reinvención para evitar ese fenómeno de la desinformación
o de eso que llaman pues noticias falsas, ¿no? O fake news, ¿no? Mira, justo como te decía, ¿no? El líder tiene que bajar de donde está allá arriba y hablar con todos los niveles de la organización y estar muy alineado con su segunda línea, ¿no? En una ocasión, hace muchos años, conocí a un líder que era muy carismático de una empresa grandísima de retail, que tenía que hacer una reducción de personal, pero estaba muy contento con toda su gente. Eh, Él directamente bajó donde estaban todos, los reunió, se montó en una cava, o sea, muy, digamos, distinto a lo que observaría con un líder usualmente, y le dijo a la gente, miren, estoy muy agradecido con todos ustedes, la verdad estamos pasando por un momento complicado de la compañía, yo estimo que vamos a superar este bache en tanto tiempo y yo quiero que ustedes cuenten que ustedes se van hoy, pero son las personas que yo quiero que me acompañen y que en general, si logramos esto, ustedes van a volver a tener su trabajo. Mm, Lo interesante es que 9 meses después recontrató a todas las personas que estaban disponibles. qué bien. Y el nivel de credibilidad de ese líder era el dueño, él no tenía, lo hubiera podido dejar a recursos humanos a hacer el trabajo, Claro. pero lo hizo él, porque, porque tenía que darle la cara a la gente. Y era el líder que pasaba por cualquier área de la organización y se conocía los nombres de la gente. Hola Luis, hola Fernando, hola Pedro, hola María. Entonces, el desarrollar esa sensibilidad e ir con la gente y tratar de que lo que hay que comunicar en el momento que hay que comunicarlo se haga, incrementa la posibilidad de que la gente en los momentos de crisis se alinee y colabore en la solución de los problemas que aquejan a la organización. Lo he visto de primera mano. Ha Ya, sido gran parte del trabajo que he hecho durante años. interesante. Fíjate que aquí en el chat, Marianela Linares, que forma parte del equipo de Proactive, te hace una pregunta. Yo preferiría, Marianela tiene dificultades con la cámara, creo, pero puedes hacerla directamente. Marianela, adelante. Hola Francisco, gracias. Hola Carmen. Hola, Bueno, Marianela. nada, creo que eres un claro ejemplo de reinvención porque comentaste al principio del encuentro que tu primera titulación era de abogado, ¿no? Y ahora estás en el mundo de la IA. Definitivamente te has reinventado. ¿Cómo ha sido ese proceso en lo personal? ¿Cómo germinó y cómo ha crecido? Gracias. Gracias por tu pregunta, Marianela. Es interesante porque las personas, en términos de nuestro proceso de reinvención, no somos tan distintas de las organizaciones que además la hacen las personas, ¿no? Yo creo que primero la capacidad de ver que algo está cambiando y estudiar qué es. Identificar cuáles son las fortalezas personales y lo que no cambia de eso. Si tú me preguntas a mí hoy, eh, ¿es que ya no usas tus habilidades como abogada? Te digo que no. Es que no, o sea, te digo que sí las uso. ¿Cómo las uso? Bueno, yo aprendí a negociar siendo abogada. Aprendí a entender que nadie obtiene todo lo que quiere en un proceso de negociación, pero que sí podemos ganar, ganar. Aprendí de inteligencia de los parámetros. Aprendí a poder exponer mi punto de vista como lo hago ahora. Y eso es algo que aprendí hace 20 años. Entonces es interesante cómo empezamos a identificar cuáles son nuestras fortalezas que podemos llevar a un siguiente estadio profesional o en el caso de las empresas a nuestra continuidad en términos de prestar servicio a un cliente. Eso es un poco lo que yo he hecho. Siempre estoy pendiente de las tendencias y señales. Me fascina además que, bueno, viniendo de un país como Venezuela, que sabemos todo lo que pasó, es interesante entender que no hay nada por sentado. Cuando tú asumes el paradigma, no hay nada por sentado, no hay nada que sea estable permanentemente. El imperio de Roma cayó, ¿me explico? Entonces tú te empiezas a cuestionar de manera permanente tu comodidad, porque nadie crece desde la comodidad, se crece desde la incomodidad. Adrián me enseñó eso hace muchos años. Y lo vivimos permanentemente. Así es, Sí, así es. Gracias, gracias. eh, Gracias a ti, Mariana. gracias, Manuela.
Bueno, fíjate que en Proacti hemos venido desarrollando, como decía al inicio de esta entrevista, tres grandes líneas de acción, que son liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. ¿Qué es para ti un líder todoterreno? Un líder todoterreno primero es una persona que sabe su cuestión, es decir, entiende su empresa, entiende su posición, entiende su mercado, entiende lo que tiene que hacer. Segundo, es una persona que no está metida en sí misma, sino que está siempre desarrollando su segunda línea, entendiendo dónde puede ayudar a sus colaboradores a crecer, a florecer, mostrando la visión. Y que no tiene problemas en subirse las mangas cuando es necesario para ayudar a su equipo, porque los equipos salen juntos adelante. Para mí eso es un líder todoterreno. Ya. ¿Qué le dirías a los líderes empresariales que aún dudan de la necesidad de reinventar sus modelos de negocio? El mundo está cambiando. Ujú. Si no te das cuenta cómo te afecta a ti en tu negocio, eh, puedes estar al borde de una crisis existencial sin saberlo. Ya, Eso les diría. ya. Poner las valvas en remojo es fundamental en estos tiempos en cuanto a las empresas. Así es, así es. ¿Cuáles son los primeros pasos que debería dar una empresa que reconoce la urgencia de reinventarse, pero no sabe por dónde empezar? Yo me imagino que han acudido a ti justamente como consultora muchas empresas en este inicio, pues, de querer cambiar, pero no saber cómo hacerlo. Sí, la perspectiva estratégica como herramienta, que es una de las cosas que hacemos en Coverage Strategy, es fantástica en términos de poder identificar cuáles son las señales incipientes de posible cambio y las tendencias ya establecidas que no hemos visto para diseñar escenarios futuros que nos permitan como organizaciones prepararnos, ¿no? Entonces, es ideal hacerlo cuando las empresas no están en crisis, porque cuando las empresas no están en crisis, ellas pueden seguir operando bajo su modelo de negocio actual y tener proyectos que desarrollan una nueva línea de negocio paralela que piensa en el futuro. ¿Ok? Ahora, si me preguntas qué pasa con las empresas que ya están en crisis, te digo que es aún más urgente, solo que es más estresante, porque entonces se encuentran en la situación de, desde tratar de sobrevivir, que implica un desgaste energético muy fuerte, tratar de ver hacia dónde virar. Ahora, eso le pasó al Cirque du Soleil, que fue uno de los ejemplos que puse, y esa crisis llevó a su fundador a plantearse, bueno, que si yo quiero reinventar el circo y ahorita no tengo dinero, si yo quiero reinventar el circo, ¿por dónde empiezo? Entonces, la crisis no necesariamente tiene que ser devastadora si tenemos la mentalidad correcta, si entendemos, oye, hay errores que me trajeron a esta crisis. Entonces, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo agregar un valor diferente de aquí en más? ¿A qué cliente quiero servir? ¿Cómo puedo hacer que mis fortalezas organizacionales sean la palanca de cambio para yo hacer esto otro que puede ser más interesante? Entonces, yo te diría eso, Francisco. Ya. Dime algo, Carmelisa, ¿cómo ves el rol de las pequeñas y medianas empresas justamente en estos procesos de reinvención comparado con las grandes corporaciones que tienen mucho más recursos, que tienen mucho más potencia, que tienen mucho más presencia? ¿Cómo ves ese desarrollo de la reinvención en esos sectores? Las pequeñas y medianas empresas les pasa más el segundo escenario del que hablé. Llegar a la crisis, a la situación de estar sobreviviendo por mucho tiempo, a no querer cerrar, pero en un loop, ¿no? De negativo, de esto es lo que sé hacer, esto es lo que he hecho siempre. Y eso es preocupante porque es la pequeña y mediana empresa la que sostiene los países. Si vemos la composición empresarial, especialmente en Latinoamérica y el Caribe, vemos que la capa productiva está llena de pymes. No son tantas empresas grandes. Entonces es ahí donde hay que concentrar gran parte del tiempo en términos de ayudar a modificar el mindset de crisis y empezar a generar un mindset de crecimiento, de qué más puedo hacer para salir de esta situación
estabilizar y crecer. ¿Y será que eso implica quizás cambiar el modelo de negocio? ¿O será que eso implica reinventar la forma en la que hacemos las cosas porque nos gusta servir a nuestro mercado y nos ha ido bien? Entonces, esas preguntas usualmente cuando la situación de crisis está instalada, los líderes empresariales es difícil que se las hagan, especialmente si además son la segunda y tercera generación de familias que fueron muy estables durante todo el tiempo. Y lo primero que yo les diría es, no es tu culpa. El mundo en el que tus abuelos y tus papás tuvieron su empresa ya no existe. Nadie nos dio las nuevas cartas para este mundo. Entonces tenemos que empezar a desarrollar un pensamiento diferente para observar oportunidades diferentes. Tal cual, así es, y me parece fundamental eso que planteas, ¿no? Em, ¿Cuál es el papel de la colaboración en la creación de soluciones innovadoras? Es decir, muchas veces vemos que hay una resistencia a generar alianzas con otras empresas, incluso de la competencia. ¿Cómo ubicas tú el tema de coordinación tanto a nivel interno, interdepartamental, como con otras organizaciones? ¿Y por qué tanta resistencia, en mi opinión, de las empresas a establecer alianzas para poder justamente sobrellevar, bueno, una nueva perspectiva, ¿no? Y poderse reinventar? Qué buena pregunta, Francisco. Para mí, no es cuál es el papel de la colaboración. Para mí la colaboración es la vía para construir mejores soluciones juntos. ¿Okay? Porque la fortaleza que tú tienes y las fortalezas que yo tengo hacen una fortaleza más grande. El que no ve eso y no es capaz de generar, digamos, esas conexiones profundas con gente que tenga valores, organizaciones que tengan valores similares, se está perdiendo una oportunidad muy grande de generar un impacto mucho mayor en un mundo que lo necesita. Ujú. Entonces te diría que es el paradigma principal, la colaboración. Ok, ¿y cuáles son esos signos que son como que señales tempranas que nos indican que hay una amenaza, un riesgo en justamente en una organización y que esos indicadores invitan a una reinvención, pero sin embargo no se hace, no se asume, por las razones que fuesen, ¿no? ¿Cuáles son esos primeros signos, en tu opinión, de que la confianza que se había tenido en esa empresa comienza a debilitarse, tanto a nivel interno como a nivel de sus stakeholders? Mis ventas están bajando y no sé por qué. Ujú. Hago lo que me dicen mis clientes y no logro que la base de clientes aumente o que el volumen de ventas aumente. Crece mi rotación organizacional, me cuesta retener el talento. Ok. Cada vez me es más difícil traer talento, aunque pague bien, Ujú. ¿sí? Entonces, esos son algunos digamos, signos tempranos, especialmente cuando las empresas están instables, de que la cosa se va a poner color de hormiga, ¿no? Ya. Hay una entrevista de Jeff Bezos de Amazon que a mí me gustó mucho, donde él dice que cuando ellos vendían libros, él tomó la decisión inteligente de preguntarle a sus clientes, además de lo que vendemos ahora, ¿qué otras cosas podríamos vender? Ya. Y la gente le respondió de todo, locuras. ¿Me explico? Hojillas de afeitar, camiones, o sea, lo que te imagines. Ujú. Él y su equipo pudieron haber pensado que sus clientes no sabían lo que querían, como después pensó Steve Jobs. La gente no sabe lo que quiere, así que hay que innovar y darle y la gente va a consumir. Pero él Ya. no lo vio así. La Ujú. interpretación que él hizo de la respuesta fue, ya va, pero entonces podemos vender de todo. Claro. Y Ujú. ese insight que ocurrió en un momento, probablemente de 30 segundos, después de analizar lo que la gente le está diciendo con humildad, Sí. es lo que sentó la base del Amazon que conocemos hoy. ¿Sí? Entonces hay dos cosas aquí. Una es, sí, tengo que ir al cliente para ver qué necesita, pero después tengo que escuchar con humildad Ujú. para entender correctamente lo que me está diciendo, porque en el cliente hay sabiduría.
El cliente no es estúpido. En el cliente hay sabiduría. Entonces, prestar atención a eso hace que podamos tener organizaciones ya no con un enfoque dentro-fuera, es decir, yo hago lo que hago y te vendo lo que yo quiero. No, ya no funciona así. Tenemos que tener un enfoque fuera-adentro. ¿Qué está necesitando el cliente que le puede agregar más valor y que yo le puedo dar si modifico X proceso, mi acercamiento, el tipo de tecnología que uso, etcétera, para maximizar su valor y, como decía al principio, maximizar los resultados empresariales? Las empresas más grandes hoy en día son las que han maximizado el valor para sus clientes, Así es. digo, en términos de resultados. Ujú. Sin duda, así es. Carmen Melissa, estamos entrando en una etapa de la entrevista donde queremos conocer algunos aspectos más de, si se quiere, de carácter personal sobre Carmen Melissa. Y quiero preguntarte, ¿cuál es el sueño más surrealista que has tenido y que aún recuerdas? Mm, no, el sueño más surrealista que yo tengo ahora mismo es que mi empresa en 5 años valga 20 millones de dólares. Eso es surrealista. O sea, no hay nada en la realidad que me diga que eso puede pasar, pero no me importa. Ok, ¿Me no. explico? Claro, exactamente. Convencimiento de que se Me, puede. me, me, me da mucha risa porque justo cuando escuchaba a Marcos Galperín esta entrevista que le hicieron acá en Argentina, le sacan un video que él grabó en 1999 que decía, esta va a ser la empresa más grande de América Latina. Y Ujú. pasaron 25 años, un poquitico, un cuarto de siglo, pero lo logró. Claro, Entonces, es interesante cómo estas cosas que no están en el mundo, pero ponemos en el mundo en forma de metas, las podemos transformar y de alguna forma pueden hacerse realidad, ¿no? Nuestra historia humana está llena de eso. así es. Mira, si pudieras añadir un día extra a la semana, ¿cómo lo llamarías y qué harías en ese día? Wow, Francisco, qué preguntaza. A ver, ¿cómo lo llamaría? No, yo creo que sería un segundo miércoles. Miércoles. Me dejaste fly. Este, y la otra segunda, la otra pregunta es, ¿qué haría? ¿Qué harías en ese día? Yo creo que haría lo que hago todos los días, Francisco, como dice Pinky Cerebro, tratar de conquistar al mundo. Ni siquiera el fin de semana yo paro, ¿no? Siempre estoy leyendo, haciendo, ahora mucho ejercicio también, con mi hija, con mi esposo. Qué bueno. Sí, esa también el emprendedor, ese es el camino, ¿no? Que nos caracteriza. Si te encuentras una puerta que dice prohibido entrar, pero sientes una inmensa curiosidad para saber qué hay dentro, ¿qué me dirías? ¿Qué harías? La abro, tiro una piedra y si no explota, paso. Ok, está muy bien. Mira, y si escribieras una autobiografía, o una biografía, pues porque realmente, ¿qué título le pondrías y cuál sería su primer capítulo? No, yo creo que reinvención continua. Ujú. La historia de una gente que a los 30 años lo tenía todo, después lo perdió todo y después lo construyó todo. Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Tienes algún objeto en tu escritorio que tenga en sí una historia divertida o interesante detrás de ese objeto? Sabes que no, no particularmente divertida, pero por ejemplo, yo siempre tengo esto, Legos, Rastis, etcétera, porque me recuerdan, especialmente cuando me trabo, porque yo me trabo también, lo importante de la capacidad de desarmar nuestros pensamientos y poderlos armar de nuevo. Digamos, esa plasticidad, esa flexibilidad para pararte de un lado a otro y ver las cosas diferentes. Ya. Eso también lo aprendí con Adrián. Te quiero, Adrián. No puedo no decirlo. Dime algo, vives en Argentina, Sí. que como sabemos, pues tienen una cultura impresionante a nivel de vinos. ¿Tienes alguna preferencia por alguna cepa en particular? No, ¿sabes qué? Me da mucho dolor de cabeza el vino.
Yo soy más catadora de cervezas artesanales, que aquí también hay unas muy buenas ofertas en ese sentido. Ya. Por aquí Bárbara te hace una pregunta que dice, ¿cuáles son los mayores desafíos que puede encontrar una empresa que desea reinventarse? El primer desafío es el mindset, Ay, sí. empezar a pensar distinto. Luego, después de que logramos empezar a pensar distinto, el siguiente desafío es entender qué información, de toda la información disponible, es la que vamos a tomar de base para hacer las suposiciones que nos van a llevar a tomar decisiones. Hoy que el contenido en Internet está lleno de cosas producidas con inteligencia artificial, y Francisco hablaba de la desinformación temprano, ese es un desafío importante. Entonces, el rechequear de dónde sacamos la información, es decir, las fuentes de la información, va a ser una de las cosas más importantes que vamos a estar haciendo en los próximos tiempos. Ya. ¿Cuál fue tu primer trabajo, Carmen Melissa, y cómo crees que influyó en tu carrera? Mi primer trabajo fue en un mailboxes, etcétera, Mm, sacando fotocopias y enviando couriers. Era bastante mala, bastante mala en eso. ya. Pero tuve jefes muy, muy buenos. ¿Qué cosa aprendí? Ahí aprendí por primera vez la importancia del servicio y la excelencia en términos de que la carta de presentación al mundo es quien uno es, en cuanto a cómo trata a las personas uno a uno. Ese trabajo me dio ese primer insight tan relevante que lo conservo hasta hoy. Qué bueno, qué bueno. No sé si te había comentado que Bárbara y yo también tenemos un negocio acá en Miami que justamente es así, similar a a ese concepto, pues, ¿no? De Mailbox. Y sí, efectivamente, es un laboratorio de experiencias de servicio permanente, ¿no? Totalmente, Para totalmente. avanzar, pues, ¿no? Eh, ¿Qué otro elemento, Carmelisa, considerarías tú a nivel personal? Es decir, ¿qué te falta por hacer? Construí el camino para esos 20 millones de dólares. Está muy bien. ¿Tienes algún... También en lo personal me falta volver a armar mi banda de rock que en mi Qué bien, juventud tenía. Eso sí es un sueño personal, qué volver bien. a tener mi banda de rock. Wow. Y tenías una banda de rock, Y yo era la cantante de una banda de rock. Nos imagínate. llamábamos Seven porque éramos 7. Mm, Muy original el nombre, Francisco. qué bueno, magnífico. Bueno, Carmen Milisa, para nosotros ha sido un verdadero privilegio tenerte aquí como invitada en Proactívate. Yo quiero pedirle a mi audiencia, a nuestra audiencia, que le demos un aplauso a esta maravillosa mujer, emprendedora, empresaria. Gracias, Carmen Milisa, realmente por este espacio y por esta oportunidad que nos brinda y además por todas tus respuestas también súper enriquecedoras. Les recordamos también que, como saben, el próximo miércoles a la 1 p.m. estaremos también en este mismo espacio de Proactívate con otro tema y con otro entrevistado. Gracias. Francisco, ahí me están pidiendo en las redes sociales, perdón que te interrumpí, voy a ponerlo aquí en el chat, Por- la de Instagram, ¿ok? claro, claro que sí, por favor, para poderla compartir con la audiencia. Y realmente, bueno, y te dejo este último minuto para que te despidas entonces de la audiencia. Bueno, la verdad que un placer conversar este rato contigo. Además que ese acento, digamos, venezolano, a mí el alma ¿sabe? Me pone contenta. Muchas gracias a todos los que se sumaron, a todos los que van a ver esto después, y apenas comenzamos. Un besito grande. Eso sonó distinto, un beso grande, para que esté alineado el mensaje, ¿verdad, Francisco? Así es, gracias, Carmen Melissa, gracias a todos los que han conectado el día de hoy, a personas nuevas que estoy viendo acá, las invitamos a que continúen en conexión con Proactívate, a Mali, de Jesús, a Carelli, bueno, Mario es ya invitado de la casa, igual que Elías Cordero y Casey,
Así que bueno, gracias a todos, ¿no? Por esta oportunidad y por este espacio. Nos vemos el próximo miércoles a la 1 p.m. en Proactívate con Francisco Duarte. Bendiciones para ustedes y para sus familias. Gracias.